Gloria al Señor. Muy bien, hoy tenemos la oportunidad de tener el Evangelio de Juan abierto ya en nuestras Biblias para continuar con la segunda parte, porque hemos estado viendo desde Mateo los títulos o nombres que identifican a Jesús y que quedaron escritos, y por supuesto que es una vista somera de lo que cada nombre significa, ya que está en nuestro idioma y podemos entenderlo claramente. Pero hacemos esto porque al poner todos los nombres en lista nos damos cuenta de la importancia que tiene nuestro estudio, y que a veces solamente una lectura no nos puede dar en sí toda la gama de títulos, nombres y maneras de reconocer a Jesús en los evangelios. Pero aún dicho directamente por Jesús, por alguno de sus discípulos, aún dicho inclusive por lo que la gente reconocía a Jesús o imaginaba que era Jesús, nosotros podemos entender el significado de esta revelación. Realmente Jesucristo, para mí en lo particular, porque me considero cristocéntrico y para muchos de ustedes también, Jesucristo, repito, representa para mí todo, y por esa razón mi interés en este estudio es dar a conocer esos nombres, esos títulos, que es muy importante, y por esa razón bienvenido a este estudio que tenemos ya para ustedes en el Evangelio de Juan. En esta segunda parte vamos a comenzar haciendo un repaso de lo que vimos la vez pasada, nada más desde el primer nombre que se da en el Evangelio de Juan capítulo 1 verso 1, que dice literalmente: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, o el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así que ahí comenzamos y concluimos con el título El Hijo del Hombre, que quizá es el que más se menciona en los 4 evangelios, pero ahí terminamos en el capítulo número 6 y el versículo 27. Ahora vamos a ir al capítulo 6 también del Evangelio de Juan, y vamos a leer el versículo 32 y el 41, que dicen de la siguiente manera: y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Verso 33. Ahora el 41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Obvio, el título es el pan enviado del cielo, o el pan del cielo, sencillamente. Pero aquí Jesús menciona a Moisés, porque ese capítulo de Moisés en el desierto, junto con todos los que habían salido de Egipto en el Éxodo, y ya estando en el desierto, se ve como sobrenaturalmente Dios respaldó a Moisés enviando el maná, que así se conoce en la Biblia, una especie de hojuelas de maíz, algo parecido, que caía del cielo sobrenaturalmente todos los días, con excepción del día sábado. El
día anterior al día de reposo ellos tenían que recoger el doble. E imagínense lo sobrenatural de ese pan, de esa provisión divina enviada del cielo. Al otro día, si ellos recogían mucho regularmente durante los días de la semana, al otro día ese pan ya no servía. Pero sobrenaturalmente el día anterior al día de reposo, lo que ellos recogieran estaría en buenas condiciones para comérselos el día de reposo, el día sábado. Así que Dios tenía una provisión perfecta, una provisión sobrenatural, suficiente, y también una provisión de bendición. Entonces Jesús se refiere al maná, y esto es algo que los judíos no podían ignorar, ya que está escrito en los libros de Moisés, en el Pentateuco, y por esa razón los judíos están familiarizados con la enseñanza del pan de Moisés, el maná del cielo. Ahora Jesús dice literalmente, Moisés no les dio realmente el pan del cielo, y él dice, el Padre o mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ya no está directamente relacionado el maná con el pueblo de Israel en el desierto, sino que es el maná del cielo, Jesucristo mismo, relacionado con todo el mundo, porque Dios el Padre lo envió. Hay mucho que estudiar, ahí lo dejamos, pero ese es el primer título en esta segunda parte. Vamos viendo más, porque el título también tiene una especie de, diríamos, segundas o terceras partes, o una manera de diríamos también de desgranar ese mismo título. Veamos el verso 33, porque el pan de Dios, podríamos decir también que Jesús es el pan de Dios, según el verso 33. El pan de Dios es realmente el pan para el mundo. El pan no solo para los judíos, sino para todos los gentiles en el mundo. Acuérdese que en este caso los judíos fueron los primeros en recibir a Jesús, puesto que era de ellos, y a ellos se les dio el privilegio de verlo humanamente hablando, de escucharlo y de recibir el mensaje que él traía. Por lo tanto, para los judíos el pan de Dios vino primero. Pero como le dijo Jesús a aquella mujer que había pedido de él un favor, las migajas eran solamente para los demás, pero el pan es para los hijos. Pero ella dijo, yo quisiera que esas migajas también fueran para mí. Así que Jesús es realmente el pan de Dios. Pero hay otra parte todavía. Según el verso 35, dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora dice el pan de vida. El pan de vida. Y lea por favor todavía el versículo número 48. Jesús dice claramente, yo soy el pan de vida. Versículos claves en palabras directas de los labios de Jesús. Una confesión, una declaración y una verdad absoluta que se puede entender por lo que Jesús dijo directamente a los judíos. Así que ahí encontramos nosotros otra definición. Pero según
el verso 51, vamos más adelante, aquí dice también: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, dijo Jesús, la cual yo daré por la vida del mundo. Desglosando entonces lo que es el pan del cielo, ya vimos que es el pan de vida, es el pan de Dios, el pan de vida, es el pan vivo. Es como lo estamos leyendo aquí, el pan vivo que descendió del cielo, porque es Jesús más que la representación del pan. Él es el pan vivo, porque es el verdadero alimento y la verdadera provisión de Dios para tener la vida eterna. Desglosando entonces esta verdad, encontramos estos versículos dentro del mismo capítulo 6, donde Jesús habla y donde Jesús declara que Él es el pan que descendió del cielo. Amén. Muy bien, vamos al siguiente título, y este título es la luz del mundo. Avancemos al capítulo 8, por favor, y vamos a leer el verso número 12. Conmigo, por favor, tome esta lectura, y dice literalmente: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Muy bien, yo soy la luz del mundo. Todos lo hemos leído, lo hemos repetido, tal vez en alguna ocasión lo hemos compartido a otros, testificando de nuestra fe en Jesús. Quizá usted lo ha predicado, tal vez lo ha escrito alguna vez, lo ha visto en tarjetas, ahora que se comparten digitalmente, pero no es algo sencillo de solamente leerlo. Jesús se declaró la luz del mundo, diciendo: yo soy la luz del mundo. Y es que en estas declaraciones también nosotros podríamos ir más al Antiguo Testamento y darnos cuenta de las manifestaciones del Señor, cómo es que Dios lo hizo patente con sobrenaturalidades. Vienen a mi mente, por ejemplo, lo que sucedió en el desierto. Hubo una luz radiante que alumbraba en la oscuridad de la noche para el pueblo de Israel en el desierto. Una luz radiante que venía de una columna de fuego. La luz que también iluminó a los que fueron en búsqueda del Señor, que había nacido, los reyes del oriente que habían venido de lejanas tierras. Hay una luz también astral, pero es luz como sea, que guió a estos hombres directamente donde estaba el niño Jesús. También viene a mi mente la forma en que Jesús se transfiguró ante los discípulos. La Biblia dice que fue un cambio, una metamorfosis, en donde Jesús se transformó en una luz tan radiante que los discípulos ni siquiera podían ver esa luz. Era tan blanco, y el mismo evangelista lo pone diciendo que las ropas eran tan resplandecientes que ningún lavador en este mundo puede hacerlas tan blancas como las que vieron en Jesús vistiendo en ese momento de la transfiguración. Imagínense
La luz que resplandeció sobre Saulo de Tarso, que lo dejó ciego. Es decir, manifestaciones de Jesús por lo que Él es. Lo que pasa que nosotros quizá no podríamos tener una manifestación así porque sería algo demasiado fuerte para cada uno de nosotros. Sin embargo, la revelación del Espíritu Santo nos lo pone así a través de la Escritura para que lo entendamos y para que lo creamos. Jesús es la luz del mundo. Amén. También dice así el verso número 58. Vamos a ver si estoy bien, la luz del mundo. 12:46. Déjeme ir más adelante. 12:46. Y dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Amén. Ahí tenemos otro verso literal. Solo leyéndolo y compartiéndolo podemos creer en eso. Yo no necesito una manifestación sobrenatural. Le creo a las palabras que Jesús dijo y por eso yo sigo esa luz y sé que no andaré más en tinieblas. Muy bien, vamos ahora al capítulo 8 otra vez. Saltamos al 12 nada más para ver ese verso, pero volviendo al capítulo 8 vamos a leer el verso número 36 y dice así literalmente: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El título aquí es, yo se lo pongo de esta forma, pero es una manera de poder reconocer a Jesús también en los evangelios y especialmente en el evangelio de Juan. El Hijo libertador, porque dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Acuérdese que cuando Jesús hablaba a los judíos, muchas veces ellos decían que esa esclavitud ellos no la tenían, pero sí la tenían, pero no la podían ver. Las cadenas, las ataduras, muchas veces son espirituales y la gente no puede darse cuenta que está esclavizada, que está cautiva, que está atada. Pero si el Hijo os libertare, espiritualmente hablando, seréis verdaderamente libres. Acuérdese que también Jesús lo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Porque Él es el libertador por excelencia. Moisés lo fue para Israel, sacándolo de la esclavitud de Egipto, que estuvieron así más de 430 años en cautiverio. De generación en generación, Israel no tuvo más que el dominio de una nación sobre ellos y no podían liberarse hasta que llegó Moisés. Pero Jesús es más que Moisés. Él vino para liberar las almas, para romper las ataduras del alma. Él vino para quitar esas cadenas que han apresado la vida de los seres humanos. Por esa razón podemos declarar: Él es el Hijo libertador. Pero quiero también que usted se dé cuenta que vamos a ver, porque quiero ver otro texto más. Realmente Jesús es el que vino para liberar al hombre. Acuérdese, Isaías 66, ahí, o el 60, si no me equivoco, donde Jesús leyó el 60, ahí dice: para predicar a los cautivos libertad. Ese es el texto. Él vino para traer un mensaje de liberación, un mensaje de libertad
y nosotros hemos creído en ese mensaje, porque Él es el Hijo libertador. Muy bien, vamos ahora al yo soy. Tengo un tema completo en una primera y segunda parte en mi blog de este tema en las declaraciones de Jesús, el yo soy. Pero usted lo puede buscar, los yo soy de Jesús, en mi blog en ovidiobarrios.com. Pero el texto de el yo soy de Jesús aquí en el Evangelio de Juan lo encontramos en el versículo número 28 del capítulo número 8, que dice así: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. El yo soy quizá no tiene mayor sentido para usted, como no lo ha tenido para mí, hasta que lo he estudiado y lo he leído en la Biblia y lo he comparado con todos los yo soy que Jesús mencionó. Ya leímos unos cuantos aquí en lo que llevamos de este estudio. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo. Pero para el judío sí tenía mucho significado, porque realmente ellos conocían que Dios era el nombre que no se podía mencionar. El yo soy, como se le presentó a Moisés. Y como no podían ellos tener un nombre exacto para poder identificarlo, lo podían mencionar como Adonai, como Hashem, Adonai, como el Todopoderoso, como el Dios sanador, etc. Hay muchos títulos así en el Antiguo Testamento, y el judío sabía que ese yo soy, el eterno presente, era entonces el único Dios verdadero. Pero ahora aparece Jesús y dice en el verso que leímos: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Pero como quien dice, ¿quién eres? Acuérdense, esa pregunta se la hicieron a Jesús muchas veces. Y si no la hacían ellos, él mismo preguntaba: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y los discípulos respondieron. Y entonces le pregunta a Pedro: tú, Pedro, o ustedes, discípulos, ¿qué dicen? Pedro fue el que levantó la voz y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, Jesús es el yo soy. Como usted encuentre los títulos, como usted quiera identificarlo sobrenaturalmente en la revelación bíblica, Él es. Él es el gran sumo sacerdote. Él es el templo. Él es el altar. Él es el sacrificio. Él es el cordero. Él es el redentor, etcétera, etcétera, etcétera. Porque realmente así es como la Biblia nos lo enseña. Pero veamos otro pasaje más. El versículo número, vamos a ver acá, 58. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Imagínense. Tomaron piedras, dice, enseguida para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Ni siquiera lo vieron. Eso fue una sobrenaturalidad. Jesús escapó de ellos, porque lo querían matar y no podía morir antes de tiempo. Dese cuenta de eso. Pero esa declaración es tan fuerte que los judíos no podían soportarlo.
lo veían humano solamente, no lo veían como el enviado del cielo, como el yo soy y todopoderoso Señor y Dios. Por esas razones de que Jesús, hermanos amados, era odiado por los judíos, especialmente por los principales sacerdotes. Y hay muchas verdades en los evangelios, hermanos, que no lo hemos podido entender a cabalidad porque no tenemos a veces una lectura cuidadosa. Fíjese que siempre decimos que toda la gente pidió crucifícale, crucifícale, pero muchos no lo hicieron porque habían creído en él. Más bien los principales de la sinagoga, los que tenían influencia, habían pagado a la gente para que llegaran frente a los magistrados y frente al gobernador, frente a Pilato, para que ellos gritaran así, crucifícale. Pero era gente pagada. ¿Y sabe a qué hora lo hicieron? A la hora en que la mayoría de la gente dormía, en la madrugada, antes de que cantara el gallo. Habían llevado a Jesús, después de haberlo golpeado, después de haberlo latigado, después de haberlo humillado como lo hicieron. No le dieron descanso a Jesús por horas y horas, después de maltratarlo, hermanos, tan inmerecidamente. Y así fue como ellos lograron que se diera una orden ejecutiva del gobierno romano para que lo mataran. Pero no fue toda la gente. Muchos que gritaron Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, le habían creído. Pero ellos no participaron en esto, porque acuérdese, no hubo juicio justo para el Señor, y todo lo que hicieron fue preparado de tal manera que fuera en alguna forma lo que llegara a cumplir la profecía bíblica. De tal manera que los judíos que participaron fueron los que odiaron al Señor por oír y entender lo que Él decía, porque era demasiado para ellos. Espero que para usted no lo sea. Jesús es el Señor, es el Dios Todopoderoso que nos ha sido revelado por el Espíritu Santo. Amén. El yo soy de Jesús es muy importante. Y usted lo puede comprobar con el Éxodo. Voy a separar aquí mi Biblia y para que usted lo busque conmigo. En Éxodo número 3 es el capítulo. A ver cómo estamos acá. Ahí vamos a leer la porción porque no quiero yo que la pasemos por alto. De eso se trata este estudio, y aunque tal vez nos extendamos un poquito más de lo acostumbrado, pero lea en Éxodo 3:14 conmigo, y dice: y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Esto, por lo tanto, hermanos, es algo que no podía mencionarse, como ya lo dijimos. Y así lo conocían los verdaderos eruditos, conocedores de las Escrituras, maestros de la ley, escribas, fariseos, intérpretes de la ley. Muchos de ellos sabían a qué se refería Jesús y tuvieron miedo, pero sobre todo, ellos mismos hicieron cumplir la profecía bíblica de Isaías 53. Amén. Si busca conmigo ahora Isaías 53 para ver lo que estoy hablando. Bendito el nombre del Señor. Para que nosotros, por medio de la Escritura, nos demos cuenta a lo que me estoy refiriendo. Mire, dice, verso 3 del Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto
y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Verso número 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Verso 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Aquí está la clave de lo que le he venido diciendo, en donde participaron los líderes religiosos. Por cárcel y por juicio fue quitado. Ni siquiera lo encarcelaron, ni siquiera le hicieron un juicio justo. ¿Y qué dice? Y su generación, ¿quién la contará? Después de morir, todos los que vengan engendrados por Dios a la manera de Él, sobrenaturalmente, por el Espíritu Santo, serán la generación de Jesús, la generación de los hijos de Dios como Jesús, porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Amén. Qué precioso. Espero que usted le dé gloria a Dios por estas verdades. Vamos al siguiente título o al siguiente nombre con el cual vamos a identificar a Jesús. ¿Dicen amén? Muy bien. El siguiente título, entonces, es, aparte de el yo soy, déjeme ver acá, la puerta. La puerta. Ahora vamos al capítulo número 10. Páginas muy delgadas, muy delicadas, entonces hay que a veces despegarlas. Pero capítulo número 10, ahí vamos a leer ahora el versículo número 9. Y dice así: yo soy la puerta. Otro yo soy, ¿verdad? Pero Él es la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Un detalle curioso del Evangelio de Juan es que tiene escrito la mayoría de los yo soy de Jesús. Ya vimos unas anteriormente y ahorita estamos viendo yo soy la puerta. Así que aquí tenemos una realidad y está relacionada con la parábola del redil, es decir, con las ovejas que están guardadas en un lugar donde llega el pastor, abre la puerta, permite que salgan las ovejas para llevarlas a los pastizales, y así él entonces las pastorea, después las regresa, las mete otra vez al redil y usa la puerta. Jesús dice: yo soy la puerta de las ovejas. Es decir, también Él es el pastor. Acuérdese que también lo vamos a ver, pero la puerta es una manera metafórica de poder entender a Jesús también en nuestro idioma castellano. La puerta, por medio de Él se entra, por medio de Él se sale. Él es el que nos mete, Él es el que nos saca. Él es el que nos guarda y nos protege, y Él es el que nos lleva para disfrutar el tiempo de deleite en los campos donde nos pastoreará. Amén. Muy bien. También Él es el buen pastor, porque enseguida dice el verso 11: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora vemos en la misma relación con la parábola del redil a Jesús como el buen pastor. Y ahí encontramos nosotros esta realidad
según lo hemos visto, porque el verdadero rebaño del Señor solo tiene un pastor. Pertenece a un solo redil y solo tiene una puerta. Quien no entra por la puerta, todo aquel que va a representar a Jesús como pastor, llevando a las ovejas del Señor a alimentarse, tiene que entrar por esa puerta, tiene que entrar por la autoridad del pastor que le ha llamado y que le ha concedido tal privilegio. Quien no entra por la puerta es ladrón, dijo Jesús, y salteador. Y lo que va a hacer con las ovejas es dañarlas, es perderlas, es comérselas o perderlas en el peor de los casos. Así que nosotros encontramos eso en el verso número 14 que leímos. Jesús es la puerta, Jesús es el buen pastor. Pero veamos ahora en el verso 30, después de la lectura les voy a decir qué representa Jesús aquí. Verso 30. Yo y el Padre uno somos. El yo soy con el Padre, que es el yo soy, según lo entendían los judíos, es uno con Jesús, pero ellos no lo podían ver significativamente tal y como Jesús lo decía. Pero ahí lo leemos: yo y el Padre uno somos. La verdadera, perfecta y única unión que existe en la divinidad es el Padre con el Hijo y el Hijo con el Padre, y el Espíritu Santo que viene a representar al Hijo para llevarnos con Él hacia el Padre. Así que ahí nosotros encontramos este título: una cosa con el Padre. Jesús es uno con el Padre, para poder identificarlo de esta manera. Lo podemos ver también en el capítulo 17, verso 5. Voy a darles 2 versículos más, así que léalo conmigo. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Es uno con el Padre, porque es Jesús el que estaba con el Padre antes que el mundo fuera, antes que todo lo creado existiera. Pero ya lo leímos: por Él fueron creadas todas las cosas. Está escrito en Juan 1:2, y también el apóstol Pablo en Colosenses lo dice: sean principados, potestades, sean autoridades, todo fue creado por Él y para Él. Él es el creador. Así que lo leemos aquí y nos damos cuenta que Jesús habla de tú a tú con el Padre, porque es uno con Él. Pero también vea por favor el versículo desde el 21, Juan 21. Ahí encontramos el versículo número 22, donde Jesús le dijo al discípulo amado: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Más bien le dijo a Pedro, pero refiriéndose al discípulo amado: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Le dice a Pedro: sígueme tú. Ahí fue donde se extendió entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Y queda esto a manera de pregunta: ¿moriría Juan? Acuérdese que está escrito en Apocalipsis que Él vendrá para dar la interpretación de los juicios que vendrán. Así que, si quiero que Él quede hasta que yo venga, que a ti.
No dijo Jesús que no moriría. Él dijo eso nada más. ¿Qué hay de imposible para Dios? Si murió Juan, igual Dios lo puede resucitar, ¿sí o no? Para Dios no hay nada imposible. Amén. Así que nosotros tenemos estas características importantes en el Evangelio de Juan. Hay algo más todavía. Aquí nosotros podríamos decir entonces que Jesús es, vamos a ver, la resurrección y la vida. Jesús es la resurrección y la vida. Si Juan murió, entonces Jesús no tiene problemas en resucitarlo. Pero si Él está vivo, de igual manera, tiene vida porque Jesús le dio vida. Y de igual manera lo puede presentar ante los seres humanos otra vez, como que nunca hubiera muerto. Porque acuérdese, los cristianos no mueren, los cristianos duermen. Los hijos de Dios tienen vida y vida eterna. Muy bien, así que Él es la resurrección y la vida, pero veamos el texto clave, directo, que Jesús mencionó. Juan 11, 25. Ahora avanzamos a estos versículos de Juan 11 y leemos el verso 25 que dice así: le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lo dijimos y está escrito. Eso es lo que nosotros tenemos en estas lecturas. Y el verso 26 que dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, preguntó Jesús en ese momento a esta mujer llamada Marta. Es la misma pregunta para usted. ¿Cree esto? Amén. Muy bien. También podemos leer Juan 13:13. Juan 13:13, verso fácil de memorizar, que dice así: vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Es como que Jesús dijera también, yo soy el maestro y señor. ¿Cómo le ponemos a este título o una identidad más a Jesús? Le ponemos el maestro y señor, según Juan 13:13. No hay duda, Jesús es todo para nosotros. Avancemos. También Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ya sé que ustedes conocen de memoria este pasaje de Juan, capítulo número 14, verso 6. Todos lo hemos leído, lo hemos compartido. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy. Jesús lo dijo, Jesús lo menciona. Esas características las leemos en el Evangelio de Juan y aquí lo estamos repasando, estudiando. Sencillo, pero lo estamos viendo con alegría y con gozo. Amén. También diríamos que Él es la vid verdadera. Esta es la penúltima identidad que vemos, pero vamos al capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Verso 1 del capítulo 15. Yo soy la vid verdadera. Porque Él es realmente el que Dios plantó. Y todo aquel que sea rama de esta vid verdadera va a llevar fruto de Él. Y como el Padre anda buscando el fruto de Jesús en nosotros, no quitará esas ramas. Y todo aquel que lleva fruto, el Padre va a limpiarla para que lleve más fruto. Así que
nosotros estamos en la verdadera vid. ¿Qué es lo que produce la vid? Las uvas. Y las uvas son el fruto del gozo, el fruto de la alegría, del contentamiento. Y nosotros llevamos el fruto de Dios porque estamos directamente injertados a esa vid verdadera. Y de último, según Juan 16:33, avanzamos a este capítulo y leemos: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pregunto, ¿qué identidad cree que podemos ver aquí en Jesús? Quizá usted dirá, el que da paz. Claro que sí, Jesús da paz. Él podría decir, yo soy la paz. Acuérdense que dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero quiero verlo como el vencedor del mundo, porque estamos en el mundo y tenemos que confiar en aquel que ha vencido al mundo. Y él dijo, si yo he vencido, vosotros también venceréis. Por lo tanto, en este versículo, confiemos en el que ha vencido al mundo, en el vencedor del mundo, en el victorioso que ha derrotado a Satanás, que ha derrotado al mundo y que también nos ayudará a nosotros a vencer nuestra propia naturaleza para que seamos como Él, vencedores. Gracias, mis hermanos, por su participación en este estudio y que Dios les bendiga y les dé mucho más de lo que usted puede leer en la Biblia, puede escuchar a través de otros ministros y pueda en sus propios estudios también lograr alcanzar, para que nuestro conocimiento en nuestro Señor Jesucristo cada vez sea mucho mejor y nos lleve a la madurez. Que Dios les bendiga y gracias por su audiencia en el nombre del Señor. Amén y amén.